Muy buenas tardes, estamos listos para nuestra lección que corresponde al día de hoy, 23 de febrero, martes, y la lección es Colosenses 426. Recordando que lo más importante en este momento es la condición espiritual en que nos encontremos y esa se soluciona confesando nuestro pecado. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad pueda confesar su pecado y luego juntos iniciemos el estudio de esta tarde. Padre, gracias te damos en esta tarde. Nuevamente nos permites y nos das la oportunidad de poder estar en contacto con tu palabra, Señor, siendo positivos al estudio de ella, para comunicarla o para recibirla, Señor. Pues gracias por la oportunidad que nos brindas. Nos ponemos en tus manos para que sea este tiempo bien comprado, como dice tu palabra, y que nada nos distraiga para poner atención a estos próximos minutos, Señor. Concentrados, atentos, Señor, positivos a lo que tú tienes para nosotros y para poder implementarlo en nuestra vida. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy tendremos la lección que corresponde a Colosenses 4:5, que es la 426. Ya tenemos algún tiempo aquí, pero es importante que inculquemos algunos puntos importantes, muy importantes, de doctrinas que hemos estado trabajando durante estas semanas pasadas. La última semana, o la lección pasada, trabajamos la doctrina del caminar y mencionamos que era importante entender a qué concepto se refería el peripateo, que es la palabra más común. Dijimos de varias palabras, entre ellas unas que tenían que ver con el caminar literal o el caminar físico, y en donde usábamos energía física para caminar, y dimos varios ejemplos. Pero lo más importante tiene que ver con el caminar espiritual, que también lo trabajamos con varias citas, y en el transcurso de hoy vamos a trabajar todavía un punto importante en este concepto, que es el caminar, que está relacionado con el aplicar la doctrina metabolizada. Mencionamos dentro del caminar algunos relacionados con la doctrina metabolizada en el alma, pero el día de hoy vamos a ver cómo es la aplicación de esa doctrina a la vida diaria, o a la vida metabolizada, o a la doctrina metabolizada que tenemos, cómo implementarla en la vida. Para esto leamos Colosenses 4:5, pero también el versículo 6, que es el que vamos a seguir trabajando en las próximas semanas. Dice así Colosenses 4:5 y 6. Andad o tengan un estilo de vida sabiamente o sabio para con los de afuera, aprovechando, que es redimir, comprar bien el tiempo o comprando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal o como con sal, y esto se refiere a algo duradero, para que sepan cómo debéis de responder a cada persona. Entonces, el caminar, peripateo, tiene que ver o está relacionado con la aplicación a la doctrina diaria. Hemos utilizado unos portones que están en el diagrama número 17. Ya no lo pongo en la pantalla, pero lo quiero recordar para que usted lo ponga en práctica o lo aparte para que usted lo vea. Si gusta, citas que hemos visto con relación a los portones, puede escribirlas en su diagrama para que recuerde estos conceptos. Por ejemplo, con respecto al portón número 5 y número 6, leemos Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, que dicen así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad, peripateo, tengan un estilo de vida en amor. ¿Qué tipo de amor? Impersonal, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo como sustituto, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Este es un versículo que nos ayuda a entender estos conceptos de estos dos portones. Y cuando hablamos del portón número 7 o la puerta número 7, vamos a ver más citas. Ellas encontramos en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Dice así: Andemos, nuevamente la palabra, decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual, en lujurias, que tiene que ver con sensualidad,
no en pleitos y envidias, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en en proveer para las lujurias de la carne, o sea, los deseos de la carne. Am, Acuérdense que estos deseos de la carne tienen que ver con esos deseos insaciables por lograr la felicidad con nuestros recursos. Siempre queremos darle un matiz sexual o de promiscuidad sexual, que sí se incluye dentro de este concepto, pero el más importante, porque es más sutil y más fácil de conducirse en la vida del no cristiano y del cristiano que está fuera de la llenura del Espíritu, tiene que ver con estos deseos de la carne, que son esos deseos de que por tus recursos, por tus habilidades, por tus capacidades quieras buscar la felicidad y encontremos la felicidad solamente como miembros de la familia real en el plan protocolo de Dios. Otra cita está en Juan, en el Evangelio Juan, capítulo 8, Juan 8, versículo 12. Dice así, Juan 8, 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, que significa la vida espiritual. Ahí mismo en Juan, nada más que ahora el capítulo 11, versículo 10. Juan 11, 10. Pero si alguno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Nos regresamos a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, 17. Esto digo pues, o por lo tanto les digo, yo y lo afirmo, lo comunico juntamente con el Señor, que ya no andéis, otra vez la palabra peripateo, que ya no tengan un estilo de vida como los gentiles. Y cuando dice gentiles se está refiriendo a no creyentes o a creyentes fuera de comunión, que andan en la vanidad, en el vacío, que es la palabra matayotes, de su mente, entenebrecidos, en oscuridad significa, en su entendimiento, en su modo de pensar, excluidos de la vida de Dios, o sea, de la vida espiritual, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza, y ahí es la palabra callosidad de su corazón. Y luego en Filipenses, finalmente en este mismo concepto del portón número 7, Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque muchos andan, otra vez la palabra peripateo, como ya os he dicho muchas veces y ahora lo digo aún llorando, está hablando de creyentes que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, y cuando dice perdición, para entender mejor el concepto sería destrucción, cuyo Dios, con minúscula, es su apetito. Acuérdense que siempre que hablamos de este aspecto estomacal, tiene que ver con las emociones, y cuya gloria está en su vergüenza, las cuales piensan solo en las cosas terrenales. El mismo concepto que acabamos de ver hace un momento, cuando dijimos que estamos trabajando como el mundo desea, como el cosmos quiere, que es buscando la felicidad por medio de nuestros recursos, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades. Entonces, regresando al concepto que estábamos trabajando para enfocarnos otra vez en Colosenses capítulo 4, versículo 5 solamente, vimos las palabras, voy a recordarlas, que son peripateo en Sofía, peripateite, prostous, exo, kairon, hexagorazon, menoi, que significan peripateo, andar, se traduce como anden o andar, pero ya hemos visto que muchas aplicaciones tienen que ver con modo de vida, estilo de vida. Sofía, que es una traducción correcta, sabiduría. Prostus exo, para con los de afuera. Cairo hexagorazo, que es aprovechando, comprando el tiempo. ¿Qué significa este versículo? Ya hemos visto muchas de las palabras, ya hemos trabajado en algunas de las palabras, ahora vamos a hacerlo de una manera más global en el aspecto del versículo. ¿Qué significa este versículo? Significa que así como hemos venido
categorizando el caminar, estilo de vida. Estamos hablando de que el modo de vida cristiano tiene que ser pensante, pensando. Ahora, ¿qué significa que estén pensando? Dice aquí este versículo, pensando sabiamente. Implica pensar con sabiduría, valga la redundancia, pero es para decirlo de otra manera, que significa el almacenamiento de información por el medio divino que es percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios bajo la llenura del Espíritu Santo para que vengamos a hacer la voluntad de Dios en la vida del cristiano. Es una manera muy clara de entender que el cristiano tiene que ser un cristiano pensante, pensando sabiamente. Y eso significa tener doctrina en el alma para que en la aplicación de la vida diaria tomemos decisiones correctas. Esto no significa que no vamos a fallar o que no vamos a tomar malas decisiones. Entre más tiempo estemos en la llenura del Espíritu Santo utilizando la doctrina, menos errores tendremos en nuestras decisiones, menos conflictos tendremos en la aplicación de la vida diaria de nuestra decisión, de nuestro desarrollo, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestra manera de ser ciudadanos, etcétera. Entonces, qué importante que podamos entender este concepto. Ahora, el que no hace la voluntad de Dios, ¿qué significa aquí? De acuerdo a este versículo, va a estar perdiendo el tiempo, porque aquí dice, cómprenlo, redímanlo, compren el tiempo. Y si tú y yo no lo estamos haciendo correctamente, es decir, no estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces estamos perdiendo el tiempo que Dios nos ha dispuesto, nos ha permitido tener para tener sabiduría. Yo sé que hay una frase que utilizamos mucho y que es un día a la vez y es un versículo bíblico y que tiene razón el versículo, pero qué tan constantes estamos en pensar sabiduría un día a la vez? ¿Qué tan constantes estamos de que ese día que Dios nos está dando lo compremos? Yo entiendo que hay muchas cosas que hacer en el día, hay muchas actividades. Puede ser descanso, puede ser entretenimiento, puede ser trabajo de secular, pero no debemos de olvidar el darle el tiempo, comprar el tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Esto tiene que ser un hábito personal de siempre. Podrás haber perdido el tiempo en cosas del mundo, de cosas tenía que haber hecho esto y no lo hice, tenía que haber ido a la tienda y no fui, tenía que haber ido al trabajo y llegué, hice esta otra cosa. No sé, todo lo que tú me digas que has perdido el tiempo en esos aspectos no son tan importantes como el perder el tiempo en no trabajar en el proceso de crecimiento espiritual. Siempre hay tiempo para ello. Hacemos tiempo. Por eso se llama comprar el tiempo. Porque aún en un día tan agitado que cualquiera puede tener, puede comprar el tiempo en cierto momento del día, en la mañana, al mediodía, en la noche, no sé, antes de acostarse, a levantar, no sé, eso es una cosa personal. Tú puedes trabajar en ello y trabajar en este proceso de crecimiento espiritual. Primera a los Corintios, capítulo 2. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 16, no al 16. Primera a los Corintios, capítulo 2. Muy bien, aquí estamos, capítulo 2, los versículos 14 y 16. Dice, pero el hombre natural, ¿se acuerdan que hemos trabajado esta palabra suke, que significa nada más cuerpo y alma? El hombre suke, o sea, el no cristiano o el que está fuera de comunión, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente, es fenómeno espiritual. Aquí no tiene que ver el intelecto, tiene que ver ¿se acuerdan? Coeficiente mental espiritual en el cual todos los cristianos, todos los miembros de la familia real de nuestra dispensación tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio. ¿Quién avanza más? Bueno, el que se aplica más, el que dedica más tiempo, el que trabaja más en este proceso. A lo mejor no tiene la capacidad de uno que tiene un IQ intelectual muy alto y necesita leer un versículo 20 veces para poder entender un poquito más lo que se está explicando. A lo mejor no lee tan claramente como el otro que lee muy claramente. A lo mejor no tiene tanta retención como el otro que retiene con 2 leídas y ya lo retuvo.
Pero no importa. Aquí lo importante es qué se está guardando en el alma. ¿Qué información espiritual metabolizada por el Espíritu Santo se está guardando en el alma? Eso es lo importante. Versículo 16. Porque pregunta, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya el pensamiento bíblico? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí está por escrito, lista para nosotros, para los miembros de la familia real, para que la leamos, la escuchemos, de un pastor maestro que trabaje en hacer el desmenuzar lo más posible, lo más claramente, lo más, para no usar términos teológicos, lo más claro para poder entenderla. Y que el Espíritu Santo enseña a nuestra alma, que es el punto cumbre. El sistema divino requiere que tengamos un equipo que es sobrenatural, y este equipo consta primero de un espíritu humano que nos permite entender las cosas espirituales. Por eso leímos aquí que el hombre natural, el que no tiene espíritu humano, no puede entender las cosas espirituales. Por eso no vale la pena que tú te pongas a discutir con alguien doctrina bíblica si esa persona no es miembro de la familia real, es decir, no ha creído en Jesucristo como su Salvador, porque no puede entender las cosas espirituales. Lo único que esa persona puede entender, y eso porque el Espíritu Santo le ayuda, es entender el concepto de la salvación, las buenas noticias, que va a depender de que esa persona sea positiva o no, o negativa, a creer en Jesucristo como su Salvador. El no hacer la voluntad entonces nos está produciendo perder el tiempo. Pero cuando ya tenemos entonces el deseo, somos positivos a creer, tenemos ese equipo que comienza por un espíritu humano que lo recibimos cuando en el instante de la salvación, cuando creímos en Jesucristo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el momento en que tú creíste en Él como tu suficiente Salvador, como tu único y suficiente Salvador, Él permite que nosotros tengamos disponibles recursos sobrenaturales para entender la palabra de Dios y tener sabiduría que venga de Él. Es importante que entendamos este concepto. Puedes estar leyendo la Biblia día y noche, orando día y noche, cantando día y noche, pero no vas a crecer espiritualmente. Te vas a sentir bien porque son cosas espirituales, pero el proceso de crecimiento es muy claro en la palabra de Dios. Necesitas que se te comunique la palabra de Dios por un pastor maestro, que estés bajo la llenura del Espíritu Santo, que la percibas, que la inculques, es decir, que constantemente estés en ella, trabaje y trabaje y trabaje para que sea guardada por el Espíritu Santo y de esta manera tenerla disponible para la vida diaria. Así que este espíritu humano que se recuperó porque lo perdimos en nuestros padres en el jardín del Edén, ellos tenían un espíritu humano, pero al caer, al pecar, ellos perdieron esto en su libre albedrío, claro, rechazaron el plan de Dios para sus vidas, y ahora nosotros tenemos la oportunidad en nuestra dispensación de poder recuperar ese espíritu humano cuando en el instante que respondemos positivamente a las buenas noticias de la salvación, nacemos de nuevo. A consecuencia de eso, el Espíritu Santo imputa en nosotros el espíritu humano y Dios Padre imputa en nosotros su rectitud a la par de 39 irrevocables que nos permiten tener esa confianza, ese cimiento bien sólido de quiénes somos para Dios y cómo podemos funcionar con estos recursos sobrenaturales. Por eso cuando hablo de recursos sobrenaturales siempre tengo que ir a la par de decir el cristiano es sobrenatural porque requiere recursos sobrenaturales. No es que tengamos algo especial, es que necesitamos esos recursos especiales para poder funcionar correctamente como miembros de la familia real en el proceso de crecimiento espiritual. Entonces, el espíritu humano que podemos tener todos los miembros de la familia real no lo merecemos, no lo ganamos, es automático en el momento de creer en Él como nuestro Salvador, nos permite entender el plan de Dios y que queramos entender más y más de este plan para aumentar nuestra sabiduría y de esta manera poder lograr tener mayor capacidad. Acuérdese, ¿cuál es el requisito para poder disfrutar de los beneficios, de las bendiciones? Capacidad. Capacidad necesitamos, no es que no lo ganemos.
es que tenemos capacidad para recibirlo. Y siempre yo les doy el ejemplo, yo sé que ya lo saben, pero me es muy importante que entendamos. Es como un bebé, usted a un bebé no le puede dar cosas importantes o complicadas, como a lo mejor darle un papel para que escriba algo, darle unas llaves de un carro, porque no tiene capacidad. Necesita crecer, desarrollarse, aprender constantemente, primero a caminar o a hablar, a comer por sí solo, a tomar decisiones personales pequeñitas, y este es un paso a paso para ir teniendo capacidad y lograrlo en un momento dado esa capacidad. En el cristiano es lo mismo. Somos bebés espirituales. Dios no nos va a dar cosas impresionantes o magníficas que están a nuestra disposición cuando tengamos capacidad. Pero al lograrlo podremos ir experimentándolo paso a paso. Ahora, el estar en la plenitud, en la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo logramos estar en la llenura del Espíritu Santo? Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que nos estorba para la llenura del Espíritu Santo? El pecado no confesado. Si lo confesamos, regresamos a comunión. Entonces, cuando estamos en la plenitud, en la llenura del Espíritu Santo, nos da apetito por exponernos a la palabra de Dios. Sentimos esas ganas de aprender más, un poquito más. Y esto nos va a llevar a peripateo en Sofía. ¿Qué significa? Caminar o estilo de vida en sabiduría, que es el punto importante que estamos tratando en esta tarde. De esta forma, nosotros vamos a ir entendiendo lo que somos para Dios, qué estamos haciendo aquí, cómo debemos desarrollarlo, cuáles son nuestras herramientas que tenemos a nuestra disposición, qué es lo que podemos lograr, todos esos detalles comienzan a ser más claros cada vez. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice así: digno, Apocalipsis 4, 11, para los que apuntan en casa, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sabiduría es saber que podemos tener la capacidad de agradar y dar placer a Dios a través de que funcionemos correctamente en armonía con Él, una armonía que se perdió en el jardín del Edén. Entonces, sabiduría, pero esto que estoy diciendo así como una definición pequeña, porque vamos a ver muchas más el día de hoy y la próxima lección, es como estar pensando, ¿cómo realmente tenemos sabiduría? ¿Cómo nos damos cuenta si cometemos tantos errores al día y pecamos y a veces hacemos la voluntad de nuestra naturaleza de pecado y nos comportamos mal, etcétera? Bueno, esto es el proceso de crecimiento espiritual, es una rehabilitación en el alma. Estamos rehabilitando todos esos malos detalles, todas esas imperfecciones que deben de cambiar, pero este es un proceso que Dios hace en el alma. Y podemos seguir avanzando y de esta manera poder agradar y dar placer a Dios. Estas palabras me gustan y las había yo subrayado en uno de mis papeles porque es importante esta palabra. A veces solamente pensamos, cuando decimos, como acabamos de leer ahorita el versículo de Apocalipsis, de que solamente Él merece la honra y la gloria. Pero a veces quedan con palabras ahí solamente. Pero cuando decimos, por ejemplo, agradar y dar placer a Dios, se transforma el concepto. Entendemos que es dar el honor y la gloria a Dios, es agradarle en todo, es dar placer a Dios. ¿A través de qué? De funcionar en armonía con el plan que Él tiene preparado para nosotros. Sabiduría es saber que a través de la palabra de Dios era necesario que alguien, una persona, pagara por nuestro pecado. Una persona sin pecado que pagara por nuestros pecados. Y esta era la persona única del universo. Eso es sabiduría. Es entender que había solamente una solución para nosotros como pecadores. Y ese fue el Señor Jesucristo. La persona única del universo posible de poder llegar a la cruz sin pecado para tomar nuestro lugar y pagar todos los pecados del género humano.
Pues, es decir, ahora el problema para el que se va al infierno, al lago de fuego, no es el pecado. Ahora el problema para él es no aceptar la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz. Y se va al infierno, al lago de fuego, no por sus pecados, sino porque va a ir a ese lugar, porque él piensa que por sus recursos, por su manera de ser, por ser bueno o por cualquier otro sistema que él crea que es real, cree poder ir al tercer cielo o al cielo. Entonces, sabiduría es entender este concepto. Sabiduría es saber que la justicia de Dios ha sido satisfecha. ¿Se acuerdan cuando hablamos de justicia de Dios satisfecha, propiciada, o que usamos el término propiciación, que significa la justicia de Dios ha sido satisfecha con la obra del Señor Jesucristo? Y lo único necesario para poder adquirirlo es creer en Él, apropiarte de Él, es decir, ser positivo al mensaje de la salvación y apropiarnos de esta manera de todos los beneficios y empezar a crecer en orientación al plan de Dios. Pero necesitas el principio. Ahora, si usted que me está escuchando es de las primeras ocasiones o la primera ocasión que nos está escuchando, lo primero que usted necesita hacer en su vida para iniciar un cambio drástico, radical, es cree en Jesucristo y serás salvo. La palabra de Dios es muy clara. No habla de otra cosa más que creer en Él como el único y suficiente Salvador. Es decir, reconocer que Jesucristo es Dios y tomó tu lugar en la cruz para poder ser tú salvo creyendo en esta obra perfecta. No somos salvos por obras, dice su palabra, sino por el creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador. No tienes que hacer algo más. Si tú en este momento estás creyendo en Jesucristo y reconociéndole como Dios y tu único y suficiente Salvador, tú a partir de este momento eres salvo. Es decir, vas directo al tercer cielo en el momento en que mueras. No porque lo ganaste, no porque lo mereces, sino porque Dios te lo está regalando como complemento al creer tú en Él como su único y suficiente Salvador. He aquí entonces la importancia de que creas en Él como tu único y suficiente Salvador.